Hola, buena gente, ¿cómo están? Es un nuevo capítulo de Digresiones Esteparias, que es la fusión entre mi canal, el lector estepario, y la página, el blog de Gabriel Palomo, que es Digresiones Discordantes. En este nuevo episodio vamos a hablar de Gabriela Mistral, que es considerada una de las cuatro grandes. Como bien sabemos, fue la primera mujer hispanoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura y la primera mujer, el primer premio literario importante que se recibió en nuestro país. Eh, a mí me gusta caracterizar a los cuatro grandes como una suerte de fuerza. Por ejemplo, como bien vimos, Vicente Huidobro es una especie de alquimista, de mago, de hechicero, de taumaturgo, de alguien que es capaz de crear de la nada. Es el poeta vanguardista por antonomasia. Pablo de Roca podía ser eh, la fuerza del toro, eh, la, la potencia del roto chileno. eh, es una fuerza telúrica en sí misma. Y Gabriela Mistral, yo la identifico con una suerte de energía tutelar que podría venir de la naturaleza. En ese sentido, es una suerte de druida, de sacerdotisa chamánica, porque ella recoge el poder de la naturaleza, de la palabra. Obviamente esto está muy simplificado. Con Gabriel vamos a hacer un examen de su vida y de su obra, más de su obra que de su vida, porque no hemos planteado que si usted quiere, por ejemplo, saber las copuchas, si quiere saber los pormenores de cada eh, eh, creador, para eso tiene Wikipedia. Lo que nosotros nos hemos planteado entonces con Gabriel es examinar a Gabriela Mistral a través de tres ejes. El primer eje es matriarca, como la mujer, una mujer de poder, una mujer que encara la realidad, una mujer que se enfrenta a los obstáculos y vence. El segundo eje es la mística, es la vida interna, la vida interior, las creencias de Gabriela y cómo impactan en su obra. Y la tercera, el tercer eje, ¿cuál sería, Gabriel? Tercer eje, me parece que era el eje, ya, tú dijiste matriarca, mística y maestra. Fue porque Maestra, fue ese es el otro profesora. eje. Sí, fue una maestra rural. Ella, podríamos decir que en la escala del profesorado, ella está en lo más bajo, que es la maestra rural, que es la más menospreciada, la más mal pagada, pero que desde esa posición tan humilde, tan pequeñísima, fue capaz de crear un universo vasto y de tener un reconocimiento y una fama mundial. Y eso es todo una lección a todos estos grandes académicos que tienen cientos de miles de títulos, que son doctorados en miles de cosas y no dejan ninguna huella. Eso es una enseñanza absoluta en Claro. sí misma. Entonces, Gabriel, te doy a ti el paso si hay algo más que redondear en esta introducción y nos vamos a lanzar, yo me voy a lanzar con el eje matriarcal. Ya, muy bien. Voy a agregar algo a la introducción. Bueno, Carela Mistral, no es necesario añadir más información, ustedes la pueden buscar en Wikipedia. Pero es importante destacar de ella, bueno, ustedes sabrán, la primera Nobel, eso no es menor, es muy importante. La primera Nobel en habla hispanoamericana, diría yo, Mm. chilena. Y qué paradójico que fue reconocido Nobel y después nacional. Eso muy paradójico y habla mucho de nuestra literatura y de cómo es reconocida en este país sarcástico. Y Mistral, como tú dices, tiene esa cosa
mística, este aura como de maestra primigenia, por así decirlo, comparada con los otros bates. Estamos hablando de Roca, Neruda, que son grandes en sus poéticas, pero Mistral tiene esa impronta, esa fuerza femenina, no desde el feminismo, sino que me refiero a esa fuerza femenina de la naturaleza, esa cosa de la sabiduría, esa cosa materna, matriarcal, esa cosa que es como nutritiva, que acoge, esa cosa Mm. tan de madre, de profesora, que acoge, bueno, no solo a los niños, sino que a todo Chile. Tiene esa cosa, ese aura en su poesía. Se ve mucho en sus primeros poemas, aunque también tiene esa cosa como más otoñal, de la Mm. cual justamente su propio apodo, Mistral, da cuenta, porque ella se llama Lucila Godoy. Es un nombre, según leí ahí, mucho más primaveral, mucho más caluroso, cálido, pero Mistral es mucho más fuerte, como más, como dije, otoñal. Tiene una fuerza mucho más honda, más profunda. Esa es como la potencia de la figura de Mistral en cuanto a poesía, esa ambivalencia entre esta madre matriarca y esta madre mística profunda, que ve como el aspecto, ese aspecto como místico del universo, bueno, y sin ir más lejos del propio Chile, de lo que la rodea, porque recordemos que ella era muy apegada a la tierra, era muy, digámoslo de frente, muy patriota. Ella hablaba bien o los héroes patrios, de Prat, tenía palabras para el propio Chile, tenía palabras también para los grandes conquistadores, o sea, no renegaba de la historia de Chile, la acogía en su seno materno, poético. Bueno, eso es para redondear la introducción. Ahora sí, sin ir más lejos, hablando de Mistral, vamos de lleno con sus aspectos, matriarca, maestra y mística. Como bien dices, hay algo que debemos aclarar. Para muchos, Gabriela Mistral, vista desde lejos, parece un ser unidimensional. Y lo digo porque, por ejemplo, yo mismo tuve alguna vez el prejuicio cuando recién me acerqué a la obra, porque bueno, nosotros somos chilenos y desde Claro, muy pequeños se nos enseña, nos hablan de Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral es poliédrica, tiene muchas caras y tiene muchas facetas, por y yo supuesto. diría que existe una suerte de iceberg de Gabriela Mistral. Sí. Y en la punta del iceberg, lo primero que se nos enseña es su parte maternal y su parte como maestra, como profesora, y eso se ve objetivado, por ejemplo, en todas estas obras. Bueno, aquí tengo un libro muy lindo que es de la editorial Andrés Bello, que es Mm, Poesía Infantil de Gabriela Mistral. Es un libro muy lindo porque viene con ilustraciones, con letras capitales, mm, y claro, aquí aparecen las rondas, las canciones, y uno se queda más o menos con esa imagen. Ah, Gabriela Mistral, la que escribía poesía para niños, pero resulta que esa es una de las tantas caras, claro, sí. porque uno se empieza a adentrar más y hay una segunda cara que podríamos decir que es esta Gabriela social, que es esta Gabriela eh, que es encajada por un feminismo progresista actual como una suerte de avatar. Pero a poco andar, a poco investigar sobre cómo era este feminismo de Gabriela Mistral, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con este feminismo radical, ultravioleta, este feminismo Mm, que va por degradar a la mujer, sino que al contrario, el feminismo de Gabriela Mistral es un feminismo primigenio. Podríamos decir incluso que el término feminista le queda chico. Por eso hablamos de matriarca, porque el matriarcado, el poder de la madre, es esta figura arquetípica de la mujer que tiene el poder, tiene el cetro, está sentada en un trono de madera y todos los elementos confluyen en ella. Digamos que esa figura es la que calza mucho mejor con esta Gabriela, y esta es la dimensión que yo quiero explicar. Eh, Hay dos escritos que son claves que ustedes pueden consultar para que no digan que es idea mía, que yo estoy inventándome esta Gabriela. Uno que se llama Recado para las mujeres chilenas. Es la prosa de ella, no es un poema, es un escrito. Ella le decía recados a todos sus escritos en prosa
Y el término de el origen de este término, recado, se inicia porque ella en un momento cuando salta, no vamos a decir a la fama, pero cuando más conocida y empieza a circular su obra en los periódicos, la empiezan a entrevistar, mucha gente cercana a ella le escribía cartas y le contaban sus problemas, Gabriela, esto, acá, y ella siempre trataba de contestar estas cartas, pero llegó un momento en que este trabajo la sobrepasó. Entonces ella tenía no solamente tareas en el ámbito educativo, también estuvo en el ámbito diplomático, hacía miles de trabajos y no podía responder estas cartas. Entonces estamos en un contexto que ella dijo ya, la gente me pregunta sobre muchos temas y lo que yo voy a intentar hacer, y espero que me perdonen, porque ella tenía esa forma de relacionarse que era muy franca, de decir, discúlpenme, pero yo voy a intentar escribirle a todas ustedes, hombres, mujeres, todos los que me escriben, con una carta pública. Entonces muchas mujeres le preguntaban cosas de la actualidad, entonces ella tomaba todo esto, hacía una suerte de síntesis y publicaba estas cartas. Y claro, por ejemplo, en el recado para las mujeres chilenas, ella habla del trabajo asalariado, de la disimilitud entre lo que ganaba un hombre y una mujer en la época, eran una diferencia muy grande. Entonces ella, claro, ella hace una defensa que es puro sentido común, que dice cómo un hombre puede ganar más que una mujer si hace el mismo trabajo, o en un momento también se indigna cuando le dice un amigo, un cercano, no, es que nosotros los hombres tenemos que ganar más porque tenemos más vicios. Entonces todas esas cosas ella le molestan y dice, no, esto no puede ser, esto está mal, pero ella, a pesar de que defiende el rol de la mujer como independiente, como mujer liderando, ella también defiende el rol de la mujer en la casa. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una mujer no puede, ¿por qué tiene que salir? Ahora, claro, tenemos un paradigma de que si una mujer se queda en la casa, poco menos es una tonta. Gabriela Mistral tenía claro, una mujer se puede desarrollar y ella, por ejemplo, piensa en las casas, en los casos de las mujeres abandonadas, que siempre ha sido una constante. Hombres que se juntan con mujeres no se hacen cargo. Entonces, claro, imagínate una mujer de qué va a depender. Y estamos hablando en una época en que la legislación era diferente. Los hombres tenían mujeres y se echaban a volar. Entonces la mujer está obligada a tener que trabajar o mandar a los menores a las labores. Eh, Tiene otro recado que se llama recado sobre el trabajo de la mujer. Y ella dice que no quería tratar el tema como un tema feminista. Ella habla al tiro de un tema global, universal. Eh, y claro, por ejemplo, ella dice, reclama, por ejemplo, que una mujer tenga que hacer labores viriles y brutales, como limpiar las líneas del tren y trabajar descuerándose. Y ella dice que la civilización no ha sabido vigilar por la preservación de la madre como jefa rectora del hogar. Entonces ella está muy a contrapelo de esta idea liberal, de esta idea liberal progresista o neoliberal, como lo podemos denominar, de que la mujer tiene que salir a la casa, de la casa, perdón, y desarrollarse. No, ella decía, una mujer, si va a salir a trabajar, tiene que ser en trabajos acordes a su constitución, a sus Claro. medidas, no mandarla a destruirse en una labor que la va a desgastar antes de tiempo. Mm. Eso es lo que decía ella. Eh, bueno, ella, ella, como tú mencionabas, tiene un patriotismo, y yo creo que la palabra patriotismo es perfecta. No es un nacionalismo jacobino, democrático, que muchos nacionalistas enarbolan, porque el amor que tenía ella por Chile era amor a su tierra, en específico al Valle del Elqui, a Montepatria, que fue donde nació, y no era una cuestión así como un esnovismo, ¿no? Que yo amo mucho donde yo vengo y la cuestión. A ver, recordemos que Gabriela Mistral sale muy joven de Chile, veintitantos años, se va a México, después viaja por muchas partes del mundo, en España, en misiones diplomáticas, y finalmente se instala en Nueva York. Por ende, ella se va muy joven de Chile y las visitas que realiza a nuestro país son esporádicas, son muy lejanas. Entonces ella, claro, ella decía, yo extraño tomar el mate, ella siempre hablaba de de su abuelita, Isabel Villanueva, que para ella fue el primer ejemplo de mujer, que era una abuelita.
muy antigua, ya estaba viejita cuando Gabriela Mistral era una niña, y ella siempre decía que extrañaba esa cuestión de tomar el mate, el té, o dormir la siesta en Monte Grande, o también eh, extrañaba mucho la lectura de la Biblia, pero de ahí vamos a abordar esa cuestión, esa parte mística, esotérica, religiosa de ella. Em, entonces, claro, ella tiene un apego muy grande y ella, respecto al tema hombre-mujer, eh, ella elige el nombre Gabriela Mistral como nombre de poeta porque se basa en Gabriel D'Annunzio, el escritor italiano, y en Frédéric Mistral. Mm, Entonces ella toma estos dos nombres y claro, dentro de su biblioteca se puede revisar, gran parte de los escritores que ella admiraba eran hombres, partiendo por Dante, por ejemplo. Pero sin embargo, ella siempre tuvo relaciones muy cordiales con las mujeres, siempre las instó, las apoyó y fue un brazo muy fuerte. Y bueno, sin llegar más lejos, el gran amor de su vida fue otra mujer. Entonces, el tema de lo matriarcal no solamente se restringió a su admiración por su propio género, sino que también tuvo su derivada respecto a su rol maternal directo. Ella fue, podríamos decir, fue madre de Jinjin, que murió trágicamente a los 18 años, pero bueno, hasta el día de hoy no se sabe muy bien si lo adoptó, si realmente fue madre biológica. Bueno, eso queda para los historiadores. Lo cierto es que ella eh, tuvo una relación de madre, de acogida, no solamente como maestra rural educadora. Y para ir terminando este, esta deriva de ella, pongo, eh, pongo, voy a leer un pequeño poema de ella y me gustaría enfrentarlo con un poema de Borges. Y quiero mencionar a Borges especialmente porque Borges es un escritor admirado, pero fue muy ninguneador de Gabriela Mistral. Dijo por ahí alguna vez que no, yo no tengo, no hay ningún poema que yo recuerde de ella que sea memorable. Prácticamente dijo que Gabriela Mistral no valía nada. Y hay un poema de Borges que se llama El Golem, que se trata de este rabino que crea esta criatura y con un toque mágico le da vida y trata de hacerlo mover a este golem. Y el poema de Borges termina con una frase que dice, ¿y quién nos dirá que este rabino que miraba con tristeza al golem, pero sobre este rabino había un Dios que también miraba con tristeza este patético ser y todo? Bueno, hay un poema que se enfrenta directamente con el poema de Borges y que tiene que ver con esta visión cosmogónica de cómo es el Dios de Gabriela Mistral versus el Dios de Borges. Y este es un poema muy breve que se llama Meciendo. Lo voy a leer, es cortito, y vamos a ver de qué se trata. Y dice, el mar, sus millares de olas, mece divino, oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. El viento rabundo en la noche mece los trigos. Oyendo a los vientos amantes, meso a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos, mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Imagínense, el Dios de Gabriela Mistral no es este Dios que se lamenta ante su creación, este Dios como que se arrepiente poco menos, este demiurgo. El Dios de Mistral es este Dios que está presente en las pequeñas cosas. Entonces, mientras ella va meciendo al vaivén de las aguas del mar, mm, el poema es precioso porque es pequeñísimo, pero es una filosofía completa. Este Dios bondadoso, este Dios de mm. ternura, la va meciendo a ella también. Entonces, ahí hay una diferencia, ahí hay una respuesta indirecta a las cosmogonías borgianas. Hay una salida totalmente diferente, opuesta a los que nos presenta el escritor argentino. Y bueno, ahora doy el paso a Gabriel. Ya, muy bien. Sí, bueno, estoy.
de acuerdo con ese contrapunto de Mistral. Ahí ella contrapone un Dios eh, lleno de misericordia y amor, por Mm, supuesto. El amor sobre todas las cosas. Ese amor cálido, bueno, de esta fuerza femenina que representaba Mistral, pues esta cosa materna, esta cosa que acoge a todos los aspectos de la vida. En este caso, como tú mencionaste en el poema de ella, que acoge cada una de las cosas del mundo. En este caso, que mece al niño y que a su mm, vez envuelva al mundo. Y ahora, bueno, voy a hablar de una faceta muy importante de Mistral, porque es prácticamente uno de sus aspectos cruciales, diría yo, uno de sus tantos rostros, la Gabriela maestra, la Gabriela maestra, quería hacer yo énfasis en este punto. Bueno, se le suele mirar desde una lectura superficial como a esta maestra rural, que a lo mm, mejor no tuvo mayor relevancia en el aspecto pedagógico, para una lectura muy, ¿cómo decirlo? Muy de superficie, sin mm, ahondar en su figura finalmente, en su cosmovisión respecto a lo que ella entendía por la enseñanza. ¿Por qué? Porque esto se liga sí o sí con el otro aspecto de Mistral, que es el aspecto místico. Si uno va más allá en la lectura, uno ve que todos los aspectos de Mistral están íntimamente ligados. Me refiero al aspecto docente de ella, el aspecto místico y bueno, el más evidente, el aspecto poético. Si uno va más allá en la lectura de Mistral, de su figura, estos tres aspectos van de la mano, finalmente. ¿En cuál punto? Aquí voy a dar alguna información importante para que tenga sentido esto. muy bien. Bueno, en la sencilla razón de su labor docente, cuando ella, por ejemplo, la ejerció en Chile, pero también en México, Mm, vemos que ella tenía una vocación formadora. Esa es la palabra, vocación formadora. No es que ella fuera a hacer carrera como muchos otros académicos, como tú mencionaste, intelectuales que tienen esa cosa como de la pedagogía, pero siempre vista desde una cúpula elitista. mm, Mistral, todo lo contrario. Era parte de ella, era su formación, o sea, su espíritu formador, que viene de la mano, como te dije un momento, con esta energía materna. O sea, ella amaba lo que hacía porque era parte de ella, de lo que ella era, y se reflejaba en su espíritu formador. En este caso, su hincapié en la enseñanza rural, sobre todo en la tierna infancia. Por eso tiene muchos poemas al respecto. Ahora voy a citar un poema, voy a leer ahí un poema. Hay una parte aquí de un libro muy bonito, se lo voy a mostrar. Es una ah, antología qué de Mistral, bonito. muy clásica, que tiene, bueno, un recorrido por gran parte de su poemario. Y en una parte de esta antología hay unos poemas, bueno, una sección que habla justamente de poemas escolares. Así Mm, que voy a citar un par de poemas aquí que creo que son necesarios para poder hablar de su vocación docente, pero desde la poesía. Vamos a ver. Ah, aquí está. Encontré un poema muy bueno al respecto. Esto se llama, ya, Himnos. Dice, Himno de las escuelas, Gabriela Mistral, para que vean el talante de su poesía y cómo tiene sentido lo que les digo yo, que su propuesta poética va de la mano de su formación como profesora y su aspecto místico. Va todo junto, aquí va. Dice, himno de las escuelas Gabriela Mistral. Oh Creador, bajo tu luz cantamos, porque otra vez nos vuelve la esperanza. Como los surcos de la tierra alzamos la exhalación de nuestras alabanzas. Gracias a ti por el glorioso día en el que van a erguirse las acciones, por la alborada llena de alegría que baja al valle y a los corazones.
se alcen las manos, las que tú tejiste, frescas y vivas sobre las faenas, se alcen los brazos que con luz heriste, en un temblor dorado de colmenas. Somos planteles de hijas todavía, haznos el alma recta y poderosa, para ser dignas en la hora y día en que seremos el plantel de esposas. Venos crear a tu honda semejanza, con voluntad insigne de hermosura, trenzar alegre de confianza el lino blanco con lana pura, mirar cortar el pan de las espigas, poner los frutos en la clara mesa, tejer la juncia que nos es amiga, crear mirando tu belleza. Oh creador de manos soberanas, sube el futuro con la canción ansiosa, que ahora somos el plantel de hermanas, pero seremos el plantel de esposas. Ahí está, ese era un poema himno de las escuelas de Gabriela Mistral. Como pueden ver ahí, claramente se ve esta unión, esta relación íntima entre poesía, el aspecto místico y el aspecto pedagógico de Mistral. Van de la mano todo el rato. O sea, no se pueden separar. Y bueno, también no se puede separar su aspecto intelectual, porque tú comprenderás que Mistral también escribió, me acuerdo, artículos críticos. Ella aparte tenía una posición política muy, muy marcada. Bueno, son conocidos los artículos que ella escribió para el Mercurio, por ejemplo. El más conocido, tú sabrás, y los que escuchan sabrán, el de Menos Cóndor y Más Huemul, Sí, haciendo alusión justamente a los animales patrios, como es ella lo veía. maravilloso. Y era una Mm, visión muy original. Y mm, bueno, su postura en esa época, en ese artículo, da cuenta ya de su impronta, de su cosmovisión, mm, de cómo ella mm. veía a la nación y hacia dónde debería derivar. Ella tenía, claro, una visión, si bien se preocupaba de las pequeñas cosas, la sencillez de, por ejemplo, del campo, de los niños, también tenía esta visión de mundo, de país, Mm, que es muy gravitante en ella. Por ejemplo, la misma esencia del artículo, más huemul, quiere decir más esa cosa de inocencia, esa cosa como de mm, pureza, que al mismo tiempo está ligada a lo natural. Ese, como le decía un momento, esa fuerza como de la naturaleza, pero esa fuerza bondadosa, llena de luz, por así decirlo. Claro, por un lado está el mm, cóndor, que es como esa cosa más agresiva, así quizás, mm. de la naturaleza hostil, que es legítima, pero esa fuerza como que de alguna manera se contrapone con el huemul. Entonces eso es lo que yo destaco finalmente de Mistral, lo que yo puedo decir al menos en esta primera parte. Después vamos a ahondar más en su poesía, en sus aspectos, en este caso de su hablante lírica Mistral, que yo le dije hace un momento que era más, a mi modo de ver, otoñal, invernal incluso, pero muy interesante. Eso, mi amigo. En el poema que tú leíste, ella menciona el tema de las manos, de las manualidades. Ah, claro, eh, sí. y es una constante muy presente en Gabriela porque ella siempre hablaba del taller medieval, de la lentitud, y eso lo expresaba mucho, eh, bueno, en algunos artículos y en su misma forma de trabajo. Cuando tú lees la prosa de Mistral, te das cuenta que ahí está operando no solamente una inteligencia superlativa, porque ella tenía una inteligencia, pero tremenda, y más encima tenía una humildad al grado de decir que decía soy media lenta, me cuesta entender las cosas. O sea, además de tener una inteligencia elevada, era humilde. Y ella siempre decía que le gustaba como esta cosa de la manualidad, de la hechura y de la artesanía, de trabajar las cosas muy lentas, que es otra idea que va a contratiempo de nuestros tiempos modernos, que es como es con la inteligencia artificial y que me haga la novela, que me escriba un poema. No, a ella le gustaba la hechura. De hecho, los poemas de ella están escritos y reescritos, y versiones sobre versiones, porque ella nunca llegaba a un punto final. Se le nota que ella siempre está escapando un lugar común, siempre está buscando dar con la palabra exacta, y en la prosa es lo mismo.
cada coma es meticulosa, cada cosa que va poniendo, no hay nada improvisado, y se nota que para poder llegar al texto final lo reescribió como 10 veces, y eso realmente se Mm, agradece, porque sí, se nota esa, como digo yo, esa dedicación, esa ternura, sí, esa cosa manual, esa exactamente, cosa sí, sí, sí. de No, genial. humildades, claro, es como el tejido. Yo no sé tejer, pero tenemos abuelas quizás o mujeres que Claro. tejen y sabemos que es una cosa que es precisa, una cuestión así que requiere un ritmo y una precisión que otras actividades más toscas no lo tienen. Bueno, yo voy a saltar, vamos a hablar el tema religión. Voy a hacer una pequeña introducción. A mí me parece que una de las cosas más particulares de Gabriela Mistral respecto al tema religioso es que ella deja que entre deja que la invada la contradicción. Ella no es de estos, por ejemplo, estos acólitos, estos que dicen, ya, yo me voy a meter a tal escuela de pensamiento de religión y voy a morir con esto. Ella deja que entre la contradicción y que entren todas las corrientes religiosas que puedan, y de ese mare magnum ella tiene una visión particular. Eh, Sabemos que ella legó su obra a la Orden Franciscana de Chile. Ellos son los custodios de su obra y usted cada vez que compra un libro va a dar a esta orden. Pero resulta que la formación de Gabriela fue heteróclita. Ella relata, habla de cuando era muy pequeña y se metía a unas zarzas, unas cosas así como esta vegetación entre espinosa y seca del Valle del Elqui, que es un escenario precioso. Ella se metía en estos lugares como jardines y se ponía a leer el Antiguo Testamento, y ese fue su primer acercamiento a la Biblia, y bueno, también estos textos que eran como adaptaciones bíblicas, como para niños, pero que a ella no le parecía que estuviera ahí la poesía. Ella recién dice que su primer acercamiento poético es cuando lee los Salmos, por ejemplo, o cuando lee los, estas antiguas historias de los antiguos profetas. Para ella decía encontrarse con ese español tan extraño, tan hermético. Ahí fue como ese primer florecimiento poético. Pero bueno, después de ella va creciendo y se acerca a la teosofía. Tiene un momento en que incluso practica espiritismo y Mm, después se acerca al budismo. mm, Y dice ella, es una cuestión muy llamativa porque estudió budismo mucho tiempo y tenía sus libros ahí sobre budismo y decía, pero llegué a los 25 26 años y vuelvo nuevamente al catolicismo, y ella se da cuenta que el Buda tenía una frialdad para ver las cosas, un raciocinio que ella nunca pudo conciliarlo. En cambio, cuando veía a Jesús, a este hombre recorriendo los desiertos con sus discípulos, enseñando la palabra, enseñando el amor, ahí dice, no, esto es diferente. Jesús y Buda son dos maestros, pero Buda es un ser gélido, frío. Así lo interpreta Gabriela. Y Jesús es otra cosa, es una cuestión muy distinta. Entonces ella decía que para ella la religión no era ver una cosa como un tormento, una cuestión así como pechoño, golpearse el pecho, así como... Ella, bueno, enfrenta dos arquetipos, que dice que por un lado está como el Tomás de Kempis, que es sacerdote alemán que te enseña como al sacrificio, al martirio, pero dice, pero por el otro lado tenemos San Francisco, que era un santo alegre, era un santo que se entrega a la naturaleza, a la vida. Entonces ella dice, dentro del catolicismo no todo es un valle de lágrimas, también puede ser un manantial de alegría. Lo que pasa es que quiero mostrarte bueno, un libro al respecto de lo que tú estabas hablando. Muy Claro, importante. Vamos a compartir pantalla. genial. Compartir pantalla. Ahí. ¿Se alcanza a ver? Mm. Sí, ¿Lo conoce o no? Toda culpa es un sí, misterio. lo Antología tengo de hecho acá. mística y religiosa. Muy bien, muy bien. Lo busqué ahí por Polla de Ediciones. Buenísimo. Porque habla justamente de lo que tú estás explicando.
De hecho, Esta, todo lo que yo he dicho, está basado ahí. Entonces mm, estamos bien. Ya. Bueno, pero ahí está, ¿no es? Como dice ahí, esta relación entre la visión religiosa de Mistral, donde incorpora muchos aspectos de distintas culturas, no solamente la cristiana, sino que de Oriente, finalmente. Pero bueno, uno ve en la poesía de Mistral que el misticismo se va mucho más hacia Cristo, pese a sus distintas como búsquedas espirituales. Ya, ahí sí, era para ver más que nada. Y bueno, al respecto, quería hacer el punto, como señalé hace un momento, su poesía es indivisible de su visión de maestra formadora y de mística. Y quería, a propósito, leer otro poema que tiene que ver con esto, también de esta antología muy preciosa. A ver, vamos a ver, que se llama, justamente se llama La maestra rural. Vamos a citar alguna parte del poema, que es maravilloso. clave para entender esta visión. Leamos entonces, dice así: La maestra era pura, los suaves hortelanos, decía, de este predio que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano, así en el doloroso sembrador de Israel, vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida, su sonrisa fue un modo de llorar con bondad, por sobre la sandalia rota y enrojecida. Era ella la insigne flor de su santidad. Dulce ser, en su río de mieles caudaloso, largamente abreviaba sus tigres el dolor. Y termina diciendo, los hierros que le abrieron el pecho generoso, más anchas le dejaron las cuencas del amor. Ahí termina. Entonces, como puedes ver en este poema, queda clarísima la relación. Y tomando el punto que tú dijiste hace un momento, esta cosa manual, justamente, de esta maestra de campo, tan sencilla, pero al mismo tiempo tan sabia. Yo me acuerdo, bueno, al hablar de Mistral en su faceta rural, de maestra rural, digo, de poeta mística, me recuerda mucho a mi bisabuela, por ejemplo, que venía de campo, de Quillota, y tenía este conocimiento ancestral, que a lo mejor no erudito, no es un conocimiento Sí. enciclopédico, pero tenía esa sabiduría ancestral de las señoras de antes, esta cosa como que venía de una sabiduría de la vida, de Y la, era li- una cosa muy práctica. de la ligación con el campo, con la materia. Mm, Por eso mm, viene a cuento el tema de las manos, que se menciona mucho en sí. Mistral, el tema del oficio, poiesis finalmente, poiesis. Uno va a la Mm, etimología, poiesis es hacer, es la mm, creación del hacer, del oficio. Y ahí el verdadero sentido, y en Mistral queda claro, patente. Siempre alusión como al trabajo con las manos, al trabajo con la hechura, como tú dices, el tema del trabajo, por ejemplo, la agricultura, el trabajo de la manipulación, por ejemplo, de las plantas, las flores. Siempre está solución al oficio manual, que implica una sabiduría ancestral. Por eso yo pienso que en ese sentido la pedagogía de Mistral es pionera. mm, Podríamos relacionarla incluso con corrientes extranjeras. Pienso en la pedagogía Waldorf, por sí. ejemplo, de Rudolf Steiner. Bueno, que ahí Mm, viene la teosofía también. Tiene mucha como, quizá como inspiración. O pienso también en, bueno, más adelante, tiene que ver igual con Montessori, que también hacía hincapié en la educación de los niños, pero a través de lo lúdico. También en Mistral está eso, está muy patente el tema lúdico de los juegos. Se veía mucho en su poesía infantil, ese tema rítmico, propio de esa poesía llena de ternura. No, es un mundo hablar de ella. Pero también, ojo, está la parte metafísica, como esa cosa espiritual, mm, esa reflexión, por ejemplo, el soneto de la muerte, esa reflexión respecto al, ¿cómo decirlo?, al término de la vida, al sufrimiento, la angustia, patente a través
de esta reminiscencia cristiana, finalmente en su poesía. Para mí es fascinante, de verdad. Claro, como bien decíamos, Mistral es una suerte de iceberg donde nos quedamos siempre con la superficie, pero una vez que empezamos a excavar, descubrimos cosas maravillosas. Yo ahora, en los últimos meses, entré directo a estudiar su prosa, como bien he venido diciendo, y es una prosa que es tremendamente trabajada. Y voy a mostrar otro librito de ella que yo ya hice por ahí en mi canal, que es Motivos de San Francisco, publicado por la UEDP. Es un libro que es prácticamente póstumo. Bueno, hubo algunas ediciones en su época, pero muchas cosas de Gabriela Mistral son muy a posteriori. Son cosas que fueron rescatándose con el tiempo. Y ahí denota algo, que ella no le gustaba, no era una persona atarantada que buscara la fama, el momento, a las luces. Ella fue, en vida, publicó 4 o 5 libros claves, que son sus libros de poesía, y el resto de su obra aparecía en periódicos, en revistas, o por ejemplo cuando ella dictaba cátedras, ponencias, y todas estas cosas fueron acumulándose en una suerte de baúl, en una suerte de, de caja, de caja mística, misteriosa. Y bueno, su albacea, hasta en vida, que fue Doris Dana, ella se encargó de donar mucho material a la Biblioteca Nacional, muchas libretas, anotaciones de ella, y, y crearon a una segunda Gabriela Mistral, que después de muerta sigue hablándonos, sigue escribiéndonos. Por ejemplo, voy a mostrar otro libro, esto es como una guía rápida de más o menos por dónde leer o qué recomendamos, que es Matriarca. Este libro que está acá, que es de la Biblioteca Nacional, tiene una confección muy bella, pero ella nunca publicó un libro en vida que se llamaba Matriarca. Ella escribió poemas y esto es una invención, es una recopilación de textos, se le da una unidad, un formato y queda sensacional. Probablemente haya mucho más todavía que investigar y que indagar, pero además del canon, que es la antología que tienes tú, Gabriel, que es una ¿Mm? compilación de sus principales obras, tenemos los libros que he ido mostrando. Y súmele a ello las biografías, las entrevistas, hay hay mucho por donde tomar. Eh, Haciendo una suerte de síntesis, Gabriela Mistral fue una matriarca porque ella defendió el rol de la mujer, pero desde una manera múltiple, no desde una trinchera ideológica con sus intereses propios. Ella fue una maestra porque pensó a Chile. Era una persona que constantemente estaba pensando cómo mejorar las cosas, cómo hacerlas más dinámicas. Estaba pensando en el porvenir, en los niños de Chile. De hecho, si usted compra un libro yo ya lo dije, la orden franciscana recibe ese dinero, pero la orden franciscana destina ese dinero a un colegio en Montepatria, donde viene ella, donde es oriunda. Y, y lo otro es su faceta como mística. Pueden haber muchas, 10 o 15 facetas más, pero cuando conversamos con Gabriel de cuáles podían ser sus principales facetas, pensamos que, además de que hicimos el guiño con la letra M de Mistral, pensamos que por lo menos esas 3 facetas aglutinaban en gran medida el pensamiento y la obra de nuestra querida Gabriela. Eh, Estas son mis palabras de cierre. Te voy a dar a ti el paso, Gabriel, para que vayamos cerrando y nos despidamos. Bueno, va a haber que agregar algo más, ahí lo vemos. Ya. Eh, claro, o sea, como hablamos hasta el momento, la figura de Mistral, si uno indaga en ella, es prácticamente inagotable. Y creo que es necesario ahondar en su figura más allá de esta cosa meramente publicitaria que se ha hecho de ella, como de esta profesora humilde que le canta a los niños. No, Mistral es mucho más que eso. O sea,
habla del humano y lo divino, habla del campo y también de la civilización. Por ejemplo, su importancia, bueno, la educación, como ya explicamos aquí, la educación de los niños. Ella, de hecho, hizo un harto recorrido, bueno, en Chile, México, incluso fue invitada por el ministro de Educación de México para llevar a cabo reformas educativas concretas que tienen que ver con escuelas rurales, populares también. De ahí también va de la mano el tema político, escuelas al aire libre, por ejemplo, para los niños desposeídos. ¿Qué más? Estas también reformas en la propia forma de hacer pedagogía. Por ejemplo, esta cosa como muy de la naturaleza, como te decía hace un momento, el tema de los Waldorf. Esta cosa como volver a lo esencial, de la poiesis manual, como había dicho, no tanto del tema como intelectual, sino que más como del tema de adentro, no sé cómo decirlo, o también el tema como palpable, material, la Mm. conexión con la tierra, la conexión con lo elemental. Eso ella lo llevó a cabo, bueno, en varias partes, Chile, México y también incluso en Nueva York, aunque ella ya se desarrolló más como, quizá como poeta o crítica, pero igual de todas formas estaba su espíritu docente en ella. Y eso es clave, no se puede separar, como dije hace un momento, su misión como formadora de su visión poética finalmente. Y viene aparejado, como tú bien señalaste, con la visión mística, con este misticismo que ella llevaba, del cual bebió muchas fuentes, pero siempre se quedó de alguna manera con este núcleo, no sé cómo llamarlo, con esta alma, mejor dicho, con Mm. esta alma cristiana que ella encarnaba. Por ejemplo, siempre la alusión a Cristo y a este Dios, claro, a este Dios crístico, del Nuevo Testamento me Mm. refiero, este Dios bondadoso, que siempre está omnipresente en su compasión, en su amor por sobre todas las cosas, de la mano de este amor materno, como ella bien refleja. Estas manos que siempre inspiran ternura, estos brazos que siempre abrazan a los niños y también a Chile, finalmente a la patria. Por eso hace mucha alusión, por ejemplo, a los héroes. eh, Sin ir más lejos, Pratt aparece mencionado en una parte, también O'Higgins, incluso el génesis de la patria, de la república, de la cual ella tiene muy presente. Así que eso es lo que yo puedo destacar en ella, finalmente. Veamos si hay algún poema alusivo a esto. Que parece que hay un Ya. poema que hace alusión a Chile, que ella lo tiene. Y veamos bien. Sí, a ver. Sí, sí, está por acá. Déjeme ver el índice. Está por acá, parece. Hace alusión también al tema político. Ella también estaba íntimamente ligada con el mundo diplomático a través de Mm. su labor como docente y su historia como, bueno, connotada poeta. Ahí está. Ella- ya. Recado de nacimiento para Chile. Ahí está. Este es el poema que, claro, poetiza de alguna manera el nacimiento de la patria finalmente. A ese nivel llega ella. Por ejemplo, dice ya, recado de nacimiento para Chile. Mi amigo me escribe, nos nació una niña. La carta esponjada me llega de aquel bajido y yo la abro y pongo el bajido caliente en mi cara. Les nació una niña con los ojos suyos, que son tan bellos cuando tiene dicha, y tal vez con el cuello de la madre, que es parecido a cuello de vicuña. Les nació de sorpresa una noche, como se abre la hoja del plátano.
no tenía pañales cortados, la madre, y rasgó el lienzo al dar su grito, y la chiquita se quedó una hora con su piel de suspiro, como el niño Jesús en la noche, la mía del Géminis, el león y el cangrejo, cubierta del zodiaco de enero. Se la pusieron a la madre al pecho, y ella se vio como recién nacida, con una hora de vida y los ojos pegados de cerca. Después dice, con su oreja pequeña en mi cara, para que si me muero me sienta, pues estoy tan sola que se asombra de que haya mujer así sola, el cielo burlón, y se para en tropel el zodiaco a mirar si es verdad o si es fábula esta mujer que está sola y dormida. Ya, ese es un extracto significativo de este recado, del nacimiento de Chile. Interesante, ¿eh? Cómo habla del nacimiento de la patria finalmente, pero desde una propuesta poética muy rítmica y al mismo tiempo muy tierna. Es casi como Mm, un parto, es una cosa como sí, muy materna. Eso es muy sí. bonito, muy espiritual incluso, muy trascendente. Es como que ven a hacer a Chile como una patria, pero finalmente como un parto, como un acto creador finalmente, un acto materno. Creo yo, claro, la gran diferencia de ella con los poetas varones es que como mujer experimenta la carnalidad, la materialidad de una Sí, forma totalmente diferente, claro, porque mientras un hombre puede refugiarse en su mundo filosófico de ideas, en su torre de marfil, eh, Gabriela Mistral es lo opuesto. Ella sabe que habita un cuerpo que se va degradando, pero que no es un cuerpo que está muerto, que es como un cuerpo, simplemente, que está provisto de un espíritu, de un alma. Hay otro poema que a mí me encanta, que es de una antología, no es de Gabriela Mistral, es de muchos poetas, aquí lo estoy mostrando, en la presencia de Grecia, ah, hispanoamericana, sí, está compilado por Pedro Lastra y Rigas Capatos. Este libro es maravilloso porque aparecen todos los poetas principales de Hispanoamérica con un poema dedicado a Grecia. Y adivina quién le dedica a Gabriela Mistral, pues, Antígona. ah, No lo voy a leer completo, pero voy a ya, leer la parte donde yo me refiero a esa carnalidad y dice, iban en el estío a desposarme, iba mi pecho a amamantar gemelos como Castor y Pólux, y mi carne iba a entrar en el templo triplicada y a dar al dios los signos y la ofrenda. Yo era Antígona, brote de Edipo, y Edipo era la gloria de la Grecia. claro, oh, genial. Mira, yo creo que Gabriela Mistral no pudo haber sido no católica. Esto es importante porque un escritor cualquiera puede llegar a escribir una gran obra gracias a su biblioteca. El compadre o la comadre le lleva tanto una serie de libros que llega a un resultado, ¿cierto? Pero Gabriela Mistral se parece a Cervantes en una cosa, que para lograr escribir una obra como Don Quijote, no basta solamente con haber vivido en la época del siglo de oro y haber leído libros de caballería. Es que Cervantes fue militar, estuvo en la batalla de Lepanto, en una de las batallas más brutales de su época, y toda esa experiencia se recoge. Entonces, cuando él habla de una batalla, él lo hace con una naturalidad absoluta. Gabriela Mistral es lo mismo. Si ella no hubiese nacido en el Valle del Elqui y no hubiese sido maestra y no hubiese tenido este contacto con los niños y después su vida como profesora, como diplomática, no llega, no te da la ecuación, no llegas a la obra de Gabriela Mistral. Es una obra personalísima, que no quiere decir que no haya tenido biblioteca, que sí la tuvo, el poema que acabo de leer es la prueba fehaciente. Pero imagínense que el culto católico que concibe a Jesús, al Cristo, como el Dios encarnado, y que proviene de una mujer, o sea, la Virgen María no es la Virgen María, como dirían los canutos, la Virgen es la Madre de Dios, y la iglesia simboliza la madre que acoge. La iglesia, todos dicen, no, aquí es una institución machista, bueno, no saben lo que están diciendo. O sea, dentro del dogma, la Virgen, esta Virgen Inmaculada,
concibió 9 meses en su vientre al Dios hecho carne. Entonces todas estas cosas están presentes en Gabriela, que es la maternidad, no como un castigo como las feministas de ahora, que no aborta al macho, que yo, no, es visto como una bendición, como algo divino. Y es una constante en su obra. Y esta materialidad, esta carnalidad, está patente tanto en su prosa como en su poesía. Es una cosa que tú puedes rastrearla y, y se puede pensar a la Gabriela a través de esos ejes. Sí, por supuesto, compadre. Y para cerrar, bueno, tomando lo que tú dijiste en este poema que ella escribió, genial poema, referente a la figura de Antígona. Es ahí Mm, donde uno destaca, por ejemplo, esta visión tan rica de Gabriela en su poiesis, porque abarca todo el aspecto, lo humano y lo divino, y también, aparte de exaltar su patria propia, también es universal, o sea, reconoce su tradición, sin ir más lejos, la cita de Antígona, reconoce entonces la tradición greco-latina, o sea, da cuenta de esta, también de esta cultura como trasfondo, no se limita a exacto. sus tierras, sino que ve más allá, po, a la Mm. raigambre latina, la herencia cultural finalmente de Chile, Hispanoamérica. Y Y lo eso es muy indígena, que no lo hemos destacable. tocado también. Sí, y claro, o sea, sin ir más lejos, el mismo reconocimiento de la cristiandad, po, que en Mm, ella lo hace carne a través de esta visión materna, femenina, cosa que hoy en día, bueno, hagamos la crítica nomás. Hoy en día mm. una poeta feminista no haría, o sea, no mencionaría a Dios y a Cristo. No, Así que ahí uno ve, pues, realmente, blasfemaría, se ah, cagaría en Cristo, se cagaría en Cristo. claro, ahí uno ve la diferencia, obviamente. Mm, No, pues, y la figura de Cristo es esencial, pues es parte de la mm, cultura y en su origen nació de una, o sea, sin ir más lejos, nació de la Virgen María, o sea, nació de una mujer. mm, O sea, ¿qué mm, más pro mujer que eso? mm. Así que la poesía de Mistral es mucho más que todas las visiones que se han hecho de ella, que se han apropiado de su postura, de su poesía, sin entenderla finalmente, sin comprender su profundidad, su calibre. Sí, tremendo. Podríamos estar horas y horas hablando, pero nos propusimos con Gabriel hacer un programa más redondito, que ojalá sirva para abrir el debate. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, podríamos dejar un correo, alguna forma, porque de repente igual es bueno tener un poquito de feedback de vez en cuando. ¿O no, Gabriel? Claro, Si nos quieren escribir, podría ser un nos quieren chat en comentar vivo. algo, también, pues llegado un momento podemos hacer un live, ¿por qué no? Con Gabriel tenemos el plan de hablar de los cuatro grandes y el próximo puede ser Neruda o de Roca. Ahí vamos a ver. Podríamos hacer incluso una encuesta, ¿no? ¿Quién va No primero? sé, sí, puede ser. Vamos a hablar de los dos, pero podríamos ver quién viene primero y quién no. Digo, que recordemos que Neruda y De Roca eran peleados a muerte. Sí, sí, po, tremendo. Sí. Ya, pues, Entonces, mi estimado Gabriel. en eso quedamos, compadre. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión, una nueva sesión de Digresiones Esteparias. Espero que le haya gustado este video muy humilde sobre la Gran Mistral y ojalá que haya feedback en este sentido, porque su figura es inabarcable, inagotable. Eso, Exactamente. nos vemos. Hasta la próxima.